Nunca imaginé que mi vida se partiría en dos por el simple crujido de una puerta que no terminé de abrir. Hasta ese día todo parecía relativamente normal. Yo, Oriana, pensaba que vivía en un hogar imperfecto pero firme. Daniel, mi esposo desde hacía 20 años. Miguel, mi hijo ya adulto. Y Loli, su prometida, mi futura nuera. Teníamos nuestras rutinas, nuestros desacuerdos y reconciliaciones, la vida que se construye con el tiempo. Nada que insinuara la sombra que ya llevaba meses creciendo sin que yo lo supiera. Regresé temprano del trabajo sin razón aparente. Era una sensación rara, como un tirón silencioso en el pecho. Al abrir la puerta, la casa tenía un silencio distinto, casi contenido. Caminé hacia el pasillo y escuché risas. Risas ahogadas, íntimas, provenientes de mi habitación. Pensé que quizá Miguel y Loli habían venido, que estaban esperándonos para contarnos algo. Pero al acercarme, una extraña lucidez me atravesó. Algo estaba mal, muy mal. Empujé la puerta apenas un poco y ahí estaban. Daniel, Loli, tan juntos, tan evidentes, tan imposibles de justificar. Sentí un vacío helado en el estómago, como si toda la sangre de mi cuerpo hubiera decidido escapar. Cerré la puerta con la delicadeza con la que se maneja un objeto frágil. No quería gritar, ni confrontarlos, ni permitirles verme rota. Me apoyé contra la pared del pasillo y solo respiré, obligándome a permanecer entera mientras mi mundo se hundía. Cuando salieron del cuarto, yo ya no estaba en la casa. Caminé sin rumbo. No lloré al principio. El shock me protegió como una burbuja rígida. Más tarde, cuando la realidad me alcanzó, lloré como si nunca hubiera llorado antes. La traición es un golpe seco, pero lo que viene después duele más. A la mañana siguiente volví temprano. La casa aún olía a algo que no era mío. Estaba recogiendo mis cosas cuando escuché otra llave en la puerta. Tras unos segundos, Miguel apareció. Su expresión era un reflejo de la mía. Tensión, cansancio, un dolor mal disimulado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con la voz quebrada. Se dejó caer en el sofá con una especie de derrota que me asustó más que mi propio dolor. Yo me senté frente a él, sintiendo que lo que fuera a decir cambiaría mi vida aún más. «Fui a ver a Loli ayer», comenzó. «Pero no es la primera vez que pasa algo raro». Lo miré con atención. Miguel respiró hondo antes de continuar. «Hace meses que sospechaba cosas. Ella nunca me cuadraba del todo. Decía que trabajaba en una concesionaria, pero nada coincidía. Siempre estaba ocupada, siempre llegaba tarde, siempre tenía llamadas de clientes que terminaban cuando yo entraba a la habitación». Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. También comenta que te gusta de esta historia. Sus manos temblaban. Continuó, como si por fin soltara un peso insoportable. Un día olvidó su celular en mi auto. No lo revisé, mamá, te lo juro, no soy así. Pero sonó, y vi el nombre en pantalla. Daniel, privado. Tragó saliva. No contesté, pero eso me encendió todas las alarmas. Mi pecho se apretó con fuerza. «Miguel, no solo eso», me interrumpió mirándome directo a los ojos. «Ella no trabaja vendiendo autos, ni siquiera cerca. Loli es abogada de bienes raíces, especializada en sucesiones, testamentos y particiones de patrimonio». Mi cuerpo entero se estremeció. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» «Porque la seguí», admitió. «Un día que dijo que tenía que entregar papeles de un auto. No fue a ninguna concesionaria, fue a una oficina de bienes raíces. Habló con alguien y les dijo su nombre completo. El verdadero, no el que tú conoces. Busqué su perfil profesional. Ahí estaba. Su experiencia, su historial, todo.
Miguel comenzó a llorar, pero esta vez no era solo tristeza, era impotencia. Un mes después escuché algo peor, continuó. La escuché hablar por teléfono. No sabía que yo estaba en la cocina y ella estaba en el balcón. Le decía a papá que todo iba según el plan, que tú estabas confiada, que él debía mover sus papeles y convencerte de vender ciertas propiedades, que una vez estuviera todo a su nombre, las cosas serían más fáciles. Se tapó la cara con las manos. Yo escuché a mi propio padre diciéndole que no me preocupara, que yo no tenía por qué enterarme de los acuerdos de adultos. Miguel sollozó. Mi padre, mamá, mi padre. Yo sentí que el aire se me escapaba, como si cada palabra fuera un golpe directo al estómago. Loli no solo era infiel, no solo había seducido a mi esposo, también era una estratega, una infiltrada, una mujer que había estudiado mi vida, mis bienes, mis vulnerabilidades, y se había acercado para arrancarlo todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con voz baja. Miguel levantó la mirada, los ojos rojos. Porque no quería destruirte sin pruebas, porque necesitaba estar seguro, porque, aunque sospechaba, una parte de mí quería creer que estaba equivocado. Respiró hondo. Pero cuando vi a papá salir del baño de su departamento, lo confirmé todo. No había duda, no había error posible. Yo me acerqué y tomé sus manos. Las nuestras, madre e hijo, temblaban igual. Miguel, yo también los vi, dije. Su rostro se contrajo. Ayer, en mi habitación, hubo un silencio largo, pesado, doloroso, pero también liberador. Era la primera vez que los dos compartíamos la versión completa de nuestro sufrimiento. Y, extrañamente, nos unió no por el dolor, sino por la verdad. Miguel se puso de pie, con una determinación distinta en los ojos. No vamos a dejar que nos quiten nada, mamá, no otra vez, no más mentiras. Yo asentí. Ya no, nunca más. Cuando Daniel llegó esa tarde, Miguel y yo ya estábamos preparados. No teníamos miedo, no teníamos dudas, no teníamos nada que perder. No tuve que esperar mucho para que las piezas que aún faltaban cayeran por su propio peso. 3 días después, cuando apenas empezaba a asimilar que mi matrimonio era un edificio derrumbado, recibí una llamada del banco. Era temprano, demasiado temprano para que llamaran por simple protocolo. Contesté con el estómago apretado. ¿La señora Oriana Salvatierra?, preguntó una voz femenina, muy formal. Sí, soy yo. Le estamos llamando para confirmar la transferencia programada para hoy. Necesitamos una verificación directa de su parte antes de proceder. Es un monto considerable. Un frío inmediato me recorrió la espalda. ¿Qué transferencia?, pregunté, haciendo todo lo posible por mantener la voz estable. La transferencia de los fondos provenientes de su póliza de inversión y del fondo de reserva asociado a la propiedad de la calle Nogal, respondió la mujer, como si hablara de algo rutinario. Mi póliza, mi fondo, mi propiedad. Perdone, dije lentamente. Yo no he solicitado ninguna transferencia. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Señora, aquí tengo su autorización firmada. Presentaron los documentos esta mañana. Ya está registrada su firma. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar. ¿Podría enviarme una copia?, pregunté, casi en un susurro. Por supuesto, se la envío ahora mismo, y por seguridad detendré la operación hasta recibir su confirmación personal en sucursal Colgué. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún pegado a la mano, como si hubiera escuchado una sentencia. Minutos después, llegó el correo, abrí el archivo, y ahí estaba. Mi nombre, mi firma, mi cédula, todo falsificado, perfectamente falsificado, pero no lo suficiente para engañarme a mí, Miguel, que había estado en la cocina preparando café,
Escuchó mi respiración entrecortada y se acercó. ¿Qué pasó, mamá? Le pasé el teléfono con la mano temblorosa. Él leyó, y su cara cambió a una expresión que nunca había visto en él, una furia fría, precisa, quirúrgica. Esto no fue Loli sola, dijo mirando la pantalla como si quisiera romperla con los ojos. Papá conoce tu firma mejor que nadie y sabe exactamente cómo imitar tus trazos cuando estás apurada. Mi mente se llenó de imágenes. Daniel pidiéndome firmar papeles porque yo entendía mejor los números. Daniel guardando recibos. Daniel diciendo, yo me encargo. Daniel revisando mis documentos para ayudarte. Sentí asco, un asco profundo, denso, que me apretó el estómago. Miguel, respiré hondo. Esto es un delito. Lo sé. Van a intentar hacerlo otra vez. Lo sé. ¿Qué hacemos? Miguel se quedó en silencio unos segundos, mirando la firma falsificada como si estuviera observando un mapa que de pronto revelaba un camino oculto. Luego levantó la mirada hacia mí. Les vamos a dar suficiente cuerda para que solo se ahorquen, dijo con una calma que me heló. Pero antes tenemos que proteger todo, mamá. Tus cuentas, las escrituras, la casa, no van a tocarnos ni un centímetro más. Tomé aire tratando de controlar el temblor en mis manos. Miguel, esto ya no es solo traición, esto es un plan, un robo, un engaño armado desde hace meses. Exacto, respondió él, y por eso vamos a destruirlo desde adentro. Ese mismo día fuimos al banco. Cancelé accesos, bloqueé autorizaciones, cambié claves. La directora de la sucursal, al escuchar la palabra falsificación, se puso seria y pidió revisar las cámaras del momento en que presentaron los documentos. Miguel insistió en quedarse cuando reprodujeron el video, y ahí, en la pantalla, como una bofetada directa, apareció Loli entregando la carpeta y detrás de ella, Daniel, mirando su reloj, tranquilo, dueño de todo. Mi hijo apretó los dientes. Mamá, esto ya no es un engaño amoroso, esto es un fraude. Y entonces lo vi claro. Loli no quería a Miguel, nunca lo quiso. Y Daniel no me había traicionado solo por deseo. Lo había hecho por avaricia, por conveniencia, por un plan que creyeron perfecto. Miguel, dije con una serenidad que solo nace del dolor más profundo, vamos a ir hasta el final. Sí, respondió él, hasta el final de ellos. Y lo que vino después no fue venganza inmediata. Fue estrategia, fue silencio, fue esperar el movimiento exacto para hundirlos a ambos con las mismas armas con las que intentaron destruirnos. Pero no sabía, no podía imaginar que lo peor todavía estaba por revelarse. Algo que haría que la traición de Daniel pareciera solo la primera grieta de un abismo que llevaba años formándose bajo mis pies. Llegué al banco antes de que abrieran las puertas al público. No había dormido casi nada y la adrenalina me mantenía de pie, pero mi mente estaba nublada, alerta y exhausta a la vez. La directora de la sucursal, la misma que había quedado preocupada con la llamada del día anterior, me recibió casi de inmediato. Señora Salvatierra, dijo con cautela, gracias por venir tan rápido. Necesitamos hablar en privado. Entramos a una pequeña sala de reuniones. Cerró la puerta y se sentó frente a mí, con una carpeta gruesa apoyada sobre las piernas. Antes de que revise nada, necesito que escuche esto, comenzó. Revisamos las cámaras de seguridad como usted pidió y, lamentablemente, debemos confirmar que sí, vinieron a presentar los documentos. Mi pulso se aceleró. ¿Quiénes? Pregunté, aunque ya lo sabía. Una mujer joven, de cabello castaño, identificada como Loli. Buscó la hoja entre sus papeles. Lourdes Calderón. Venía acompañada de un hombre que se identificó como su esposo, el señor Daniel Montoya, mi esposo, o lo que quedaba de él. El mundo giró un poco.
Ellos entregaron los documentos ya firmados y notariados, continuó. Afirmaron que usted no podía venir porque había tenido un viaje de emergencia. Mostraron incluso un correo impreso donde supuestamente usted confirmaba su imposibilidad de asistir en persona. Me quedé paralizada. Era una mentira tan específica, tan cuidadosamente construida, que me produjo náuseas. Nos pareció extraño, agregó la directora, porque usted es muy estricta con sus trámites personales. Pero la firma coincidía casi a la perfección y los documentos estaban sellados por una notaría válida. ¿Qué notaría?, pregunté con la voz apenas audible. Ella hojeó de nuevo. La notaría 18, y sé lo que está pensando. Ya verificamos. El sello es auténtico, pero el notario no recuerda haber visto esos documentos ni haberlos firmado él. Todo indica que alguien usó su sello sin permiso o lo falsificó. No sabemos aún. Mi respiración se volvió un hilo. Debemos congelar todos los servicios asociados a sus cuentas, dijo con firmeza, inmediatamente, hasta saber con exactitud qué está ocurriendo. Asentí sin debatir. Ya no quedaba espacio para la duda. Mientras ella hacía llamadas internas, Miguel apareció de golpe en la puerta. Venía sudando, con el ceño fruncido y los ojos rojos de rabia contenida. «Mamá», dijo, apenas entrando, «no vas a creer lo que encontré». La directora le hizo una seña para que pasara. Cerró de nuevo la puerta. Miguel habló rápido, casi sin respiro. Fui al registro de propiedades, como dijimos. Mamá, todo se está moviendo demasiado rápido. No solo intentaron lo del banco, también hay solicitudes de modificación de titularidad en al menos 2 propiedades. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué propiedades?, logré preguntar. Él tragó saliva. La de la calle Nogal y la de la casa del lago. La casa del lago, la herencia de mis padres, lo único completamente mío antes de casarme, el último recuerdo intacto de mi infancia, pero aún no están a nombre de nadie más, agregó Miguel. Están en proceso. Esa es la parte buena. Lo malo es que si no intervenimos hoy mismo, mañana podrían tener todo aprobado. La directora nos miró con una gravedad absoluta. Señora Salvatierra, esto no es un simple fraude. Esto es una operación completa, coordinada. Alguien conoce sus rutinas, sus bienes, sus horarios y su firma, y está actuando con velocidad inusual. Yo ya no sabía si estaba sentada o levitando. El miedo, la traición y la furia se mezclaban como un torbellino dentro de mí. Miguel, dije sin reconocer mi propia voz. Esto no lo planearon en meses. Esto lleva años. Él me miró y asintió, porque también lo sabía. Tenemos que averiguar si tus propiedades siguen realmente a tu nombre de manera legal, dijo Miguel. Hay documentos que pueden parecer en proceso, pero que ya están aprobados en instancias superiores. Y si alguno ya cambió de manos, aunque sea provisionalmente, la directora terminó la frase por él. Entonces se complica mucho más recuperar todo. Yo cerré los ojos un instante, sintiendo que la habitación se movía. Daniel, mi esposo durante 20 años, y Loli, la mujer que debía ser parte de mi familia juntos, trazando un robo patrimonial tan meticuloso que casi lo lograron sin que yo me diera cuenta. Casi. Miguel puso su mano sobre la mía, firme, como un ancla. Mamá, todavía estamos a tiempo, pero tenemos que movernos ya. La directora asintió. Y debemos considerar algo más, añadió con seriedad. Para que un fraude como este avance tan rápido, alguien más tiene que estar ayudando. Yo la miré, sin comprender. ¿Ayudando? ¿Quién? Ella cerró la carpeta lentamente, como si lo que iba a decir pudiera romper el aire. Alguien que tenga acceso interno a sus archivos, a su información personal,
a su historial de movimientos, a alguien que haya tenido contacto directo con su esposo y con la señorita Calderón. El silencio se volvió denso y en ese instante lo supe. Había una pieza que aún no habíamos mirado, una presencia que hasta ese momento parecía inofensiva, pero que no lo era. No lo había sido nunca. «Miguel», susurré, «¿dónde está Clara?» Mi asistente, leal, cercana, con acceso a mis agendas, mis documentos, mis horarios, mis firmas escaneadas. Miguel abrió los ojos con un impacto brutal, como si acabara de recibir un golpe. «Mamá, Clara renunció ayer», sin explicación, y entonces entendimos que la traición no era un triángulo, era una red, y estábamos justo en su centro. El nombre de Clara quedó suspendido en el aire como una marca de quemadura. Mi asistente de confianza durante casi 7 años. La mujer que había organizado mis agendas, mis viajes, mis reuniones, mis documentos. La que me recordaba cumpleaños, vencimientos, trámites. La que en más de una ocasión había sostenido mi bolso mientras yo firmaba papeles, sin leer demasiado porque usted no tiene tiempo, Ori. Clara, que renunció el día anterior, el mismo día en que encontré a Daniel con Loli, el mismo día en que mi vida estalló. Miguel se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado. «Mamá, ¿cuándo te dijo que renunciaba?» Tuve que pensar. Mi memoria era un caos desde que había abierto la puerta y visto aquello que me partió el alma. «Ayer en la mañana», respondí finalmente. Me mandó un mensaje diciendo que tenía una emergencia familiar y que no sabía cuándo podría volver, que entendía si buscaba a otra persona. Todo muy limpio, muy correcto. Miguel frunció el ceño. «¿Te pidió acceso a algo antes de eso? ¿Te pidió una firma? ¿Algún documento?» Traté de hacer un repaso mental. Recordé su sonrisa educada. Recordé sus «¿Me permite su rúbrica aquí?» y mis firmas automáticas después de largos días. «Sí», murmuré, sintiendo el frío subirme por la espalda. «Hace una semana me dijo que era una actualización del seguro de vida». Algo rutinario. Miguel golpeó la mesa con el puño, sin controlarlo. La directora del banco nos miró con severidad, aunque en su mirada también había compasión. «Señora Salvatierra, ¿confiaba en ella?» «Ciegamente», respondí. Era casi como una hija para mí. Las palabras salieron rotas. No me había dado cuenta de cuánto significaba hasta sentir el filo de esa traición. Al salir del banco, Miguel no dijo nada durante varios minutos. Caminaba rápido, con la mandíbula apretada, como si quisiera atravesar el pavimento. Yo trataba de seguirle el ritmo, pero todavía me sentía mareada. Al llegar al auto, por fin habló. «Mamá, creo que Clara era la pieza que faltaba. Loli es abogada. Papá sabe cómo funciona tu vida, pero Clara era la que tenía toda la información estructurada, fechas, horarios, accesos, documentos. Era la que podía hacer que todo pareciera real. ¿Crees que Clara estaba involucrada desde el principio?», pregunté, casi temiendo la respuesta. Miguel encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó mirando al frente. «No sé desde cuándo, mamá, pero definitivamente desde hace meses. Tal vez más, tal vez años». Sentí que el estómago se revolvía. «Pero, ¿por qué?», susurré. «¿Por qué alguien como Clara? ¿Por qué ella?». Miguel respiró hondo. «Porque siempre hay alguien dispuesto a vender información por suficiente dinero, o por miedo, o por ambición, o porque alguien los enamora y los convence de que es por un bien mayor». Me quedé inmóvil. Clara era reservada, muy reservada. Nunca supe mucho de su vida personal. Nunca la vi salir con alguien. Nunca mencionó una pareja. Loli, siempre amigable con ella. Siempre diciendo, «Tu asistente es un amor». Daniel, siempre atento a que Clara tuviera
lo necesario. Un mal presentimiento me atravesó. Miguel, ¿y si Clara también estaba relacionada con Loli? No como cómplice profesional, sino personal. Miguel volvió la cabeza hacia mí, sorprendido. ¿Te refieres a que podrían conocerse desde antes? ¿Que no fue casualidad? Nada ha sido casualidad, respondí, sintiendo un nudo enorme formarse en mi garganta. Decidimos ir primero a mi oficina. Necesitábamos revisar los accesos, los últimos documentos firmados, los registros que Clara manejaba. Pero al llegar, la recepcionista nos recibió con una expresión extraña. «Ah, señora Salvatierra, justo venía a llamarla. Esta mañana vino una mujer a recoger algunas de sus carpetas personales. Dijo que venía de su parte». El suelo se abrió bajo mis pies. «¿Una mujer?», pregunté con un hilo de voz. «¿Cómo era?». «Castaña, joven, muy parecida a cómo describió a la tal Loli el otro día», respondió la recepcionista confundida. Llevaba gafas y un chaleco. Tenía una identificación con su nombre, Clara Esteves. Miguel y yo nos miramos. Era como recibir un golpe tras otro sin tiempo para respirar. «¿Qué carpetas se llevó exactamente?», presionó Miguel. La mujer vaciló. «Su carpeta de patrimonio y una caja con las copias de sus escrituras antiguas, también sus registros de firmas digitalizadas». Me tambaleé. Miguel me sostuvo del brazo. «¿Y nadie la detuvo?», preguntó él con la voz al borde del estallido. «Parecía totalmente oficial», respondió la recepcionista. «Además, ella trabajó aquí durante años. Nadie sospechó nada». Me llevé una mano a la frente. La piel me ardía. Clara había vuelto por lo que necesitaban. Firmas escaneadas, documentos originales, registros, todo lo que completaría el rompecabezas. «Mamá», dijo Miguel en voz baja, «estas no son personas improvisando. Esto está organizado. Esto es una operación profesional. No es solo Loli y papá Clara. Clara está metida hasta el cuello». «¿Y quién más?», pregunté sintiendo que el aire se me escapaba. «¿Quién más puede estar detrás?». Miguel cerró los ojos un instante como si no quisiera decir lo que pensaba. «Esto huele a algo mucho más grande, a un grupo que se dedica a esto, a gente que se infiltra, que seduce, que roba identidades, que falsifica documentos, gente que sabe exactamente cómo desmantelar a alguien sin que esa persona lo note hasta que ya es tarde». «¿Estás diciendo que esto no es solo un fraude familiar?». «Estoy diciendo que podría ser un consorcio de estafadores profesionales, mamá. Que papá se metió con una gente peligrosa, o peor aún, que ya llevaba años trabajando con ellos». Sentí que me faltaba el aire, el hombre con el que había compartido mi vida. 20 años. ¿Desde cuándo sabía él? ¿Desde cuándo participaba? Una idea oscura, más oscura que todas las demás juntas, se formó en mi mente. «Miguel», dije mirando la puerta de mi oficina como si detrás hubiera una sombra. «¿Y si Daniel no fue seducido por Loli? ¿Y si fue reclutado?». Miguel palideció. «Mamá, no digas eso. ¿Y si todo lo que creí que era nuestro matrimonio era una fachada?». Seguí, sintiendo las lágrimas ahora quemarme los ojos. ¿Y si él me eligió por mis propiedades, por mi estabilidad, por mi familia, porque yo era un objetivo? Miguel se llevó una mano al rostro. Estaba tan conmocionado como yo. «Si eso es cierto», murmuró, «estamos en peligro. Lo supe en ese instante, no solo emocionalmente, no solo patrimonialmente, físicamente. Alguien nos estaba despojando pieza por pieza. Y cuando un plan así está a punto de fracasar, la gente que lo ideó no se detiene fácilmente, no se rinde, ataca». Miguel me tomó las manos con firmeza. «Mamá, ¿estás escuchando? Tenemos que movernos. Hoy, ahora. Tenemos que ver si tus propiedades siguen registradas a tu nombre,
Tenemos que hablar con un abogado, con la policía, con un notario de confianza, con quien sea. Yo asentí, aunque sentía el cuerpo flotar como si no fuera mío. Vamos, susurré, antes de que desaparezca algo más. Salimos de la oficina. Mientras Miguel cerraba la puerta, una idea me golpeó con una fuerza aplastante. Algo que habíamos pasado por alto. Un documento. Uno solo. Mi testamento, guardado en una caja que Clara conocía perfectamente. Miguel, dije, deteniéndome en seco, ¿y si también lo modificaron? Él tardó medio segundo en entender, y cuando lo hizo, el pánico que cruzó su rostro me confirmó que, por primera vez en toda esta historia, estábamos realmente al borde del precipicio. Mamá, si hicieron eso, podrían eliminarte, dije con brutal claridad, y legalmente nadie sospecharía. Miguel me tomó del brazo con más fuerza. Tenemos que confirmar todo. Ya, las propiedades, el testamento, todo lo que quede a tu nombre. Y mientras nos dirigíamos al auto, con la urgencia incendiando cada paso, no pude evitar pensar que la traición de Daniel y Loli había sido apenas el primer relámpago. La tormenta real apenas estaba empezando. En cuanto salimos de mi oficina, Miguel y yo nos dirigimos directamente al despacho de abogados más reconocido de la ciudad. No era un lugar barato, ni accesible, ni uno en el que uno pudiera simplemente aparecer sin cita. Pero Miguel entró con una determinación tan feroz que hasta la secretaria se quedó paralizada. Necesitamos hablar con quien maneje asuntos de fraude patrimonial y delitos de falsificación, dijo él, sin rodeos. Es una emergencia. La secretaria vio nuestros rostros, mi temblor, los documentos que Miguel sostenía, y supo que no era una exageración. Nos condujo a una sala de espera privada. Media hora después, no uno, sino 3 abogados estaban sentados frente a nosotros, un hombre de cabello gris, la directora jurídica del despacho y un joven analista que tomaba notas con velocidad vertiginosa. Miguel explicó todo, paso a paso, desde Loli, desde Daniel, desde Clara, desde los documentos falsificados, desde la transferencia, desde el intento de cambio de titularidad. Yo lo escuchaba y veía cómo la rabia contenida le transformaba la voz en un arma. Pero su claridad, su firmeza, ese era mi hijo, y ese día se levantó como un adulto que sabía que tenía que proteger a su madre. Cuando terminó, los abogados se miraron entre sí. El hombre de cabello gris habló primero. Señora Salvatierra, lo que describe no es un simple fraude doméstico, es una operación organizada, potencialmente criminal, y por la velocidad con la que se han movido, es evidente que quienes están detrás cuentan con experiencia. Hice un esfuerzo por mantenerme entera. ¿Pueden ayudarnos?, pregunté. Él sonrió con una confianza que me devolvió aire. Podemos hacer mucho más que ayudarla. Podemos blindarla, a usted, a su hijo y a su patrimonio, pero debemos actuar con precisión quirúrgica. Miguel asintió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Durante las siguientes horas todo fue movimiento, firmas, declaraciones, bloqueos, protocolos. Los abogados solicitaron de inmediato congelamiento total de mis registros patrimoniales, un peritaje legal de mi firma para impedir cualquier uso no autorizado, una alerta nacional en el sistema notarial impidiendo que cualquier documento a mi nombre fuera procesado sin verificación facial y presencial, una revisión completa de mis propiedades, comparando cada registro con los archivos históricos, una advertencia legal enviada a la notaría donde falsificaron los documentos y, lo más importante, vamos a iniciar un blindaje patrimonial completo, dijo la directora jurídica. Todo se transferirá a un régimen de protección temporal bajo supervisión legal,
Ni su esposo, ni su asistente, ni nadie con acceso previo podrá modificar nada sin exponerse a cargos penales inmediatos. Miguel exhaló por primera vez en horas. Yo sentí que una muralla se levantaba alrededor de nosotros. Cuando ya estábamos por irnos, la directora jurídica miró a Miguel con intención y sobre su boda, «Usted es el prometido, ¿cierto?» Miguel se tensó. «Lo era», corrigió él con firmeza. «Bien», respondió ella. «Aplazarla públicamente es lo más inteligente que puede hacer, no solo por estrategia legal, también porque su prometida está involucrada en un delito grave. Cancelar la boda ahora podría alertarla. Posponerla. Nos da tiempo». Miguel asintió. Yo lo miré. Mi hijo, mi niño, tuvo que tragarse no solo la traición de su padre, sino la de la mujer que creyó amar, y aún así seguía de pie, luchando por los dos. «Lo haré», dijo con voz firme. «Lo anunciaré esta semana. Nada definitivo, solo un aplazamiento para que no sospechen». La abogada sonrió con un brillo calculador. «Eso nos dará ventaja. Ellos creerán que aún tienen oportunidad. Y mientras tanto, nosotros cercamos su juego. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y comentar qué te está gustando de esta historia». Las siguientes semanas fueron un torbellino controlado por abogados, jueces y estrategias. Los cambios fraudulentos quedaron bloqueados. Las solicitudes de transferencia fueron anuladas. Las firmas falsificadas quedaron denunciadas formalmente. Clara desapareció del mapa, pero su acceso quedó inutilizado. Daniel y Loli no pudieron mover un dedo sin activar una alerta legal. Cada intento suyo por manipular algo nos llegaba a nosotros primero. Era como ponerles un cerco y observar cómo, poco a poco, sus movimientos desesperados aplastaban su propio plan. Mientras tanto, Miguel mantuvo la farsa con una calma que me sorprendía. Loli creyó que él estaba confundido, dolido por trabajo, estresado por la boda. Lo llamaba, le enviaba mensajes, le dedicaba videos llorando, pidiéndole paciencia. Miguel no respondía más que lo mínimo indispensable. La estaba engañando, exactamente como ella nos había engañado a nosotros, ganando tiempo, recopilando información, observando. Cada mensaje que ella enviaba, cada excusa, cada mentira, iba directo a manos de los abogados. Y así, poco a poco, la red que habían tejido se convirtió en la trampa que los atraparía. Una tarde, la directora del despacho nos llamó. «Oriana, Miguel, ya están blindados», nos dijo con una voz que no olvidaría jamás. «Sus propiedades, su identidad, sus cuentas, su testamento, todo está protegido. Legalmente, nadie puede tocar nada sin su presencia inmediata, ni siquiera su esposo». Respiré por primera vez sin dolor en semanas. Miguel me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, profundo. No de consuelo, no de tristeza, de victoria. Pero mientras celebrábamos ese breve respiro, la abogada añadió: «Ahora que ustedes están a salvo, podemos concentrarnos en lo siguiente». «¿Qué?», pregunté. Ella apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó sus dedos. «Demostrar quiénes están detrás de todo, para que, cuando llegue el momento, no solo se queden sin nada, sino que paguen por cada minuto de sufrimiento que les causaron». Miguel sonrió con una sombra de determinación oscura. «Estamos listos», dijo. Yo asentí, y aunque no lo sabíamos todavía, la caída de Daniel, Loli y Clara apenas estaba comenzando, porque mientras ellos creían que todo estaba asegurado para ellos, nosotros ya teníamos cada hilo de su engaño. El primer indicio de que las cosas estaban cambiando no lo recibimos nosotros, lo recibieron ellos. Y lo supimos porque, de pronto, el silencio que venía de su lado se convirtió en ruido incómodo, torpe, desesperado. Todo comenzó una mañana.
2 semanas después de que el blindaje legal estuviera completo, estaba tomando café con Miguel cuando escuché su celular vibrar. Era un número desconocido. Él lo miró, frunció el ceño y contestó en altavoz. ¿Hola? Una voz familiar, disfrazada de preocupación, apareció del otro lado. Miguel, soy yo, Loli. A Miguel se le endureció el rostro de inmediato. Yo le toqué la mano para contenerlo. Calma, inteligencia, estrategia. Dime, respondió él con tono frío. He estado intentando hacer unos trámites para la boda y aparecieron unos problemas con tus papeles. No entiendo nada. El sistema dice que están en revisión legal y que no puedo avanzar con nada, ni con la reserva del salón, ni con el contrato del catering, ni con el permiso civil. Miguel se reclinó en la silla, con un gesto casi imperceptible de satisfacción. «¿Ah, sí?», preguntó fingiendo inocencia. «¡Qué raro!». «Raro es poco», soltó ella sin poder controlar la irritación. «Esto nunca había pasado. Es como si todo estuviera bloqueado. Hasta mis propios documentos están siendo verificados otra vez. No entiendo qué está pasando». Miguel intercambió una mirada conmigo. La red empezaba a colapsar. «Tal vez deberíamos esperar un poco más», dijo él, imitando a la perfección la versión ingenua de sí mismo. «Quizá sea algo temporal». Loli guardó silencio. Y aunque no podíamos verla, ambos sabíamos que estaba conteniendo la rabia. «Miguel, también intenté avanzar con ciertos trámites que tu papá y yo estábamos manejando, y también salieron bloqueados. Todos. Como si alguien hubiera metido mano donde no debía». Miguel apretó la mandíbula. «¿Mi papá? ¿Qué trámites?», preguntó, dejando caer la pregunta como una trampa abierta. Loli se quedó muda. Tardó demasiado en responder. «Nada. Cosas de familia». Miguel sonrió sin que ella lo viera. «Claro, cosas de familia, perfecto. Luego hablamos». Cortó antes de que ella pudiera decir algo más. «Está nerviosa», dijo Miguel con una mezcla de alivio y furia contenida. «Ya lo sienten, ya saben que algo se les torció, pero el verdadero caos estalló cuando, 2 días después, Daniel apareció en mi casa sin avisar, no tocó el timbre, no llamó, simplemente entró con la llave que aún tenía, pero que yo, por instrucción de los abogados, no había cambiado, a propósito. Yo estaba en la sala revisando documentos con un abogado del despacho, cuando escuché el abrir de la puerta. Me puse de pie con un sobresalto. Daniel entró con el mismo componente de falsa calma que siempre usaba para disimular sus mentiras, pero esta vez estaba diferente, más rígido, más tenso, como si la máscara le pesara demasiado. «Oriana», dijo, apenas cruzando el umbral, «necesitamos hablar». El abogado, sentado a mi lado, levantó la vista con una serenidad estudiada. «Señor Montoya», saludó, sin sonreír. «Cualquier conversación debe pasar por el canal correspondiente. La señora Salvatierra no está atendiendo asuntos privados sin asesoría legal». Daniel lo miró con desprecio, pero sabía que no podía hacer un escándalo. Tenía demasiado que perder. «¿Qué está pasando?», me preguntó, intentando controlar la voz. «Fui al registro y me dijeron que tus propiedades están bajo revisión, que hay un abogado impidiendo todos los movimientos y que la solicitud que presentamos quedó inválida». El abogado carraspeó. «¿Por qué era fraudulenta?», dijo con calma. «No tenía autorización de la señora». Daniel parpadeó varias veces. Su máscara empezaba a resquebrajarse. «Oriana», dijo volviendo a mí, «¿qué haces? ¿Qué pretendes con esto?». Quise reír, quise gritar, quise decirle todo lo que llevaba semanas acumulando, pero recordé las palabras del abogado. «No confrontes, no des información, deja que se delaten solos». «Solo estoy protegiendo lo mío», respondí. Daniel dio un paso hacia mí. «¿Protegiéndolo de quién?», preguntó con un tono que pretendía sonar herido.
¿De mí? ¿Tu esposo? El abogado respondió antes que yo, de quien sea necesario. Y por cierto, señor Montoya, la falsificación de firma es un delito grave. Daniel se quedó inmóvil. Un pequeño temblor le recorrió la mandíbula. Yo no falsifiqué nada, mintió, demasiado rápido. Perfecto, respondió el abogado. Eso lo determinará la fiscalía. La palabra fiscalía hizo que Daniel diera un paso atrás, como si le hubieran dicho que la casa estaba llena de serpientes, y entonces ocurrió lo que realmente reveló su desesperación. Loli y yo fuimos a la notaría, soltó al final. Nos dijeron que los documentos estaban en regla hasta que tú metiste mano. ¿Qué ganas con esto? ¿Quieres arruinar nuestra boda? Miguel apareció en ese instante desde la escalera. No había escuchado el inicio, pero sí la última frase. Daniel palideció. Loli no debía haberle contado que Miguel ya sabía todo. Miguel bajó lentamente los últimos escalones. ¿Sabes qué arruina una boda, papá?, dijo sin alzar la voz. Que la novia se acueste con el suegro. Daniel cerró los ojos un segundo, como si recibiera una bofetada invisible. Miguel, no entiendes. Lo entiendo perfecto, interrumpió Miguel. Y también entiendo que se te está cayendo todo. Los trámites, los accesos, los documentos, tu plan. Todo se está derrumbando. ¿No es así? Daniel tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi sin esa seguridad arrogante que lo rodeaba como un perfume. Y en su rostro, detrás de la rabia disfrazada y del control fingido, pude ver algo que me heló por completo. Miedo real, miedo profundo, miedo de quien sabe que ya no tiene salida. Esa misma tarde, Loli también empezó a llamar compulsivamente a Miguel, a mí, incluso a la oficina de los abogados. Insistía en reuniones urgentes, en que todo era un malentendido, en que el sistema estaba fallando. Pero nadie la atendió. Todas sus solicitudes fueron rechazadas legalmente. Toda su desesperación estaba quedando registrada. Todo su plan derrumbándose. Para entonces, Clara también había intentado acceder de nuevo a mis documentos y sistemas, pero el blindaje activó una alerta inmediata. Los abogados registraron cada intento, cada movimiento, cada violación de acceso. Los están acorralando, me dijo Miguel una noche mientras cenábamos. Y lo saben. Yo asentí, porque podía imaginarlo perfectamente. Daniel gritando al teléfono, Loli rompiéndose las uñas de ansiedad, Clara borrando mensajes, buscando cómo escapar. Daniel llegó 2 días después, tocando la puerta con una desesperación que casi la arrancaba de las bisagras. Yo aún no había decidido si quería verlo, pero Miguel insistió en quedarse conmigo. Sabía que esa conversación sería inevitable. Abrí la puerta. El hombre que había sido mi esposo durante 20 años ahora parecía apenas una sombra, desaliñado, nervioso, casi tembloroso. Miguel, detrás de mí, se cruzó de brazos sin apartar la mirada. No había rabia en él. Lo que había ahora era algo más duro, desilusión pura, Oriana. Daniel entró sin esperar invitación. Tenemos que hablar. Esto es grave. Habla, respondí fríamente. Daniel respiró hondo, como si le doliera decir cada palabra. Mis cuentas están congeladas. Todas. No me entró el sueldo, las tarjetas no funcionan, el banco no me explica nada. Y tú, últimamente estás rara, distante. Quiero saber qué está pasando. Miguel soltó una risa breve, cortante. Daniel lo miró con molestia. Miguel, este asunto es entre tu madre y yo. No, respondió él sin moverse. Este asunto también es mío. Daniel frunció el ceño. Yo hablé entonces. Tus cuentas están congeladas, Daniel, porque se abrió una investigación por fraude, por documentos falsificados, por firmas manipuladas, por intentos de mover mis propiedades sin autorización. Daniel palideció. Eso no es verdad. Yo no hice nada ilegal.
No, dije. ¿Quién llevó documentos falsificados al banco junto con Loli? ¿Quién dijo que yo estaba fuera del país? ¿Quién entregó papeles notariados sin mi presencia? Daniel retrocedió un paso, pero Miguel avanzó uno. Y no olvides la parte más baja de todas, dijo Miguel con voz firme. La infidelidad. Daniel lo miró fijamente. Un temblor recorrió su mandíbula. Miguel, no digas mi nombre, lo cortó. No te atrevas. Se hizo un silencio denso. Daniel tragó saliva. Miguel continuó. Yo lo sabía. Desde hace meses. Sabía que Loli ya no actuaba normal. Sabía que mentía. Y cuando escuché la llamada, esa llamada donde ustedes dos hablaban como si fueran pareja, como si fueran cómplices, lo entendí todo. Daniel cerró los ojos, como si quisieran desaparecer. Miguel, yo cometí un error. Un error es olvidar un aniversario, respondió Miguel. Lo que tú hiciste es acostarte con mi prometida, traicionar a mi madre, jugar con mi vida y además ayudarla a intentar robarle a la mujer que te sostuvo durante 20 años. Daniel pasó una mano por su cabello, desesperado. Miguel, no lo entiendes. Ella me manipuló. Me dijo que tú ya no estabas interesado en ella, que tú no la amabas. ¿Y tú lo creíste?, preguntó Miguel con una risa amarga. ¿Eso te justificó meterte en su cama? ¿Eso te dio permiso para destruir mi futuro? Daniel abrió y cerró la boca varias veces, sin encontrar palabras. Yo intervine entonces. Daniel, ya todos saben. Tus colegas, nuestros vecinos, mi familia, y muy pronto tu familia también. Daniel se tensó, aterrado. No, no puedes decirles, van a enterarse, respondí con tranquilidad absoluta, porque todo está en proceso legal, porque habrá audiencias, porque hay denuncias y porque la verdad siempre sale a la luz. Miguel añadió. Y Loli también va a quedar expuesta como infiel, como estafadora, como cómplice, como la mujer que se metió con el padre de su propio prometido. Daniel se derrumbó en el sillón, hundiendo el rostro entre las manos. Mi familia, mi trabajo, yo no podré explicarlo. Yo lo observé con una mezcla de tristeza y distancia. Debiste pensarlo antes de destruir la mía. Mientras Daniel se desplomaba emocionalmente en mi sala, Loli tenía su propio colapso al teléfono. Miguel aceptó la llamada solo para acabar con lo que quedaba de ese lazo podrido. Apenas él dijo, ¿qué quieres?, ella gritó, Miguel, no puedes hacer esto. Todos me están mirando raro. Tu mamá está contando cosas que no deben saberse. Mi familia está preguntando, mis colegas también. Estoy perdiendo clientes. Miguel se apoyó en la pared, imperturbable. Loli, sé la verdad sobre ti y mi papá. Ella se quedó callada varios segundos. Luego, con voz ahogada, murmuró, Miguel, yo te amo. No, no me amas. Si me amaras, no te habrías acostado con mi padre, ni habrías planeado robarle a mi madre, ni me habrías mentido durante un año entero. Yo puedo explicarlo. No puedes, la interrumpió él, porque ya se sabe todo, y cuando la verdad se corra entre nuestras familias, entre tus colegas, entre mis amigos, vas a quedar como lo que eres, una mentirosa, una infiel y una cómplice de fraude. No, no puedes destruirme así. No puedo permitir que todos sepan lo que pasó. Mi mamá, mis tíos, mis socios, mi jefe. Miguel suspiró. Fue tu decisión, Loli, no la mía. Y colgó. Y así, como dos torres construidas sobre engaño y soberbia, Daniel y Loli empezaron a derrumbarse, no solo legalmente, sino socialmente. Porque perder bienes duele. Perder libertad duele más. Pero perder la máscara que usaron para engañar a todos, eso sería su verdadera condena. Las semanas siguientes fueron un torbellino controlado, pero devastador para quienes lo habían provocado.
Nuestros abogados trabajaban con la precisión de cirujanos y la ferocidad de depredadores. Habían blindado todo: propiedades, cuentas, historial, movimientos, contratos. Nada podía tocarse sin pasar por un laberinto legal que ellos habían construido a nuestro favor. Mientras tanto, la verdad comenzó a expandirse como una ola lenta, pero inevitable. Primero fueron mis hermanas, luego mis sobrinos, luego los hermanos de Daniel, y después, sin filtros, la familia de Loli. Todos reaccionaron diferente, pero hubo un patrón común: estupor, indignación y vergüenza ajena. Nadie podía creer que Daniel, el esposo paciente, el padre ejemplar, hubiera traicionado a su familia con semejante bajeza, y nadie podía entender cómo Loli, la prometida dulce y correcta, se había acostado con el padre de su futuro marido. La noticia corrió como fuego en pasto seco, y cada llamada que llegaba desarmaba aún más las defensas de Daniel y Loli. Pero lo peor para ellos no fue la vergüenza social, fue lo que vino después. Una tarde, reunidos en la amplia sala del bufete, el abogado principal dijo: «Es momento de congelar también los activos de los cómplices, primero Clara, después ellos dos». Miguel y yo nos miramos. «¿Clara?», pregunté. «¿Ya tienen pruebas?». El abogado abrió una carpeta con total serenidad. «Tenemos su firma en varias solicitudes de movimiento». Ella imprimió documentos sin autorización, accedió a cuentas privadas con su clave institucional y contactó directamente a la notaría falsificada. Además, encontramos conversaciones con Loli y mensajes con Daniel. En los tres casos, ella sabía perfectamente lo que hacía. Miguel respiró hondo. «Entonces, ¿qué sigue?». El abogado sonrió levemente. «Lo que sigue es simple: presentar la denuncia formal y dejar que la fiscalía haga su trabajo». 2 días más tarde, los agentes llegaron a su departamento. Clara intentó escapar por el patio trasero, pero la interceptaron antes de llegar a la calle. Lloraba, sudaba, tartamudeaba mientras la esposaban. «Yo solo seguía órdenes. Daniel me dijo que era legal. Loli me prometió que me pagarían bien. Yo solo hice favores». Los vecinos grababan la escena desde los balcones. La imagen de Clara esposada, llorando y gritando, se difundió con rapidez, y esa fue la primera ficha grande en caer. La fiscalía la imputó por acceso indebido a información confidencial, falsificación de documentos, intento de fraude agravado, complicidad en estafa patrimonial. Y mientras ella lloraba frente a las cámaras, se derrumbó aún más. Los verdaderos culpables son ellos. Ellos planeaban todo. Ellos me obligaron. La fiscalía tomó nota, con mucho interés, porque cuando un cómplice se quiebra, siempre arrastra a los demás. Después de la caída de Clara, los abogados nos llamaron a una reunión urgente. El abogado principal, con tono grave pero satisfecho, dijo: «Ya no es una sospecha, es oficial. La fiscalía tiene suficiente evidencia para investigar a Daniel y a Loli». Yo permanecí inmóvil en la silla. Miguel apretó los puños, pero sin rabia. Era tranquilidad, esa tranquilidad que llega cuando al fin la justicia empieza a moverse. «Los movimientos bancarios», continuó el abogado, «las llamadas intervenidas de Clara, las visitas a la notaría, los documentos incautados, todo apunta a que ellos lideraban el plan». Miró los papeles delante de él. «Loli está en la mira por falsificación, estafa, asociación ilícita y fraude. Y Daniel, por los mismos cargos, más abuso de confianza y enriquecimiento indebido». Miguel habló entonces, con la voz de un hombre que ya no es hijo herido, sino alguien que eligió la verdad. «¿Van a ir presos?». El abogado no vaciló. «Están muy cerca de eso. Depende de cuánto resistan antes de quebrarse, y de si alguno intenta negociar una reducción de pena delatando al otro.
Yo exhalé lentamente. ¿Y nosotros?, pregunté. ¿Estamos protegidos? El abogado asintió. Más que protegidos. Blindados. La noche siguiente Miguel recibió un mensaje de voz. La voz de Loli era irreconocible, ronca, quebrada, casi histérica. Miguel, por favor, tenemos que hablar. No puedo perder todo. Me están investigando. Dicen que Clara me nombró. Tú me conoces, Miguel. Sabes que yo no podría hacer algo así sola. Fue tu padre. Él me manipuló. Él quería el dinero. Yo solo... Un sollozo ahogado. Miguel, por favor, diles que no fui yo. Diles que no sabía. Diles que no, que no, que no. El mensaje terminó en un gemido. Miguel lo escuchó completo sin mover un músculo. Luego lo borró. Daniel apareció esa misma noche en nuestra casa, no para hablar, no para pelear, simplemente para llorar, en silencio. Se sentó en el suelo apoyado en la pared, cubriéndose la cara con las manos, derrotado. No quería que terminara así, dijo ahogado. No quería perderlos. No quería destruir nada. Miguel lo miró desde la puerta. No lo querías, respondió. Pero igual lo hiciste. No hubo insultos, no hubo gritos, solo verdad, porque ya no quedaban máscaras, ni para Daniel, ni para Loli, ni para Clara. Cada uno iba cayendo por su propio peso y la justicia ya tenía su atención puesta en los dos que faltaban. Daniel y Loli estaban a un paso, solo un paso, de perderlo todo, incluida la libertad. La tarde estaba gris cuando la policía finalmente llegó a la casa de Daniel y Loli. El silencio era pesado, casi eléctrico. Nosotros, Miguel y yo, estábamos en la sala de espera del despacho de abogados, viendo cómo todo el cerco legal finalmente se cerraba. Un agente golpeó la puerta y pidió entrar. No había manera de evadirlo. La orden de arresto era firme, basada en fraude, falsificación y asociación ilícita. Daniel y Loli se encontraron en la sala principal. Se miraron, intentando buscar culpables en los ojos del otro, pero ambos sabían que no había escapatoria. La evidencia estaba en cada papel, en cada movimiento, en cada mensaje de Clara, en cada grabación. No fui yo, dijo Loli con voz temblorosa. Él me obligó. Yo solo hice lo que me dijo. ¿Obligó? Gritó Daniel, rojo de ira. ¿Obligó? Tú planeaste esto tanto como yo. Tú lo ejecutaste. Tu propia codicia te delató. No digas eso, replicó ella, dando un paso hacia él. Tú sabías todo desde el principio. Todo. Yo solo estaba siguiendo tu plan. ¿Mi plan? Daniel rió nerviosamente. ¿Mi plan? Tú estabas dispuesta a acostarte con el padre de tu prometido por un pedazo de dinero. Eso es lo que planeaste desde el inicio. Loli retrocedió, sus ojos llenos de miedo. Intentó replicar, pero sus argumentos se ahogaban en gritos y sollozos. Tú me manipulas, Daniel. Todo esto es tu culpa. Yo no habría hecho nada si no me hubieras convencido. No más mentiras, gritó un agente mientras entraba con firmeza. Daniel Salvatierra Montoya, Loli Hernández están bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y asociación ilícita. Daniel y Loli se miraron por última vez. Era un instante cargado de ira, odio, miedo y desesperación. Se habían usado, manipulado y traicionado entre ellos, y ahora lo pagarían juntos. ¡Esto es injusto!, gritó Daniel mientras le ponían las esposas. Es mentira, vociferó Loli, intentando zafarse, pero otro agente la tomó del brazo con firmeza. Miguel y yo los observamos desde la sala contigua, en silencio. No había alegría en nosotros, solo una paz profunda, la que llega cuando la verdad se impone y la justicia comienza a restablecer el orden. Los agentes se los llevaron, uno por uno, esposados, derrotados. Sus gritos se apagaron mientras subían a la patrulla.
El ruido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue el último golpe simbólico. El ciclo de traición, manipulación y mentiras finalmente había terminado. Miguel me tomó la mano. Todo terminó, dijo suavemente. Asentí, sintiendo cómo por primera vez en meses la tensión abandonaba mi cuerpo. Habíamos sobrevivido a la traición más profunda, habíamos recuperado lo que nos pertenecía, y lo más importante, la verdad había triunfado. Fuera, la ciudad continuaba con su rutina, ajena a la caída de Daniel y Loli. Los días siguientes a la detención de Daniel y Loli fueron extrañamente tranquilos, aunque no vacíos. La noticia de su arresto se había esparcido entre la familia y los amigos, y con cada llamada, cada mensaje, cada mirada de complicidad, se sentía un aire de justicia que finalmente comenzaba a asentarse. No había celebración ruidosa, no había gestos exagerados de triunfo, solo un alivio silencioso, profundo, que poco a poco nos permitía respirar. Por primera vez en meses, la vida parecía un espacio seguro, libre de mentiras y traiciones que nos habían corroído desde dentro. Miguel y yo pasábamos horas hablando, caminando por la ciudad o simplemente sentados en el balcón, observando cómo el sol caía lentamente sobre los tejados. Hablábamos de lo que había sido, de los planes que nunca se cumplieron, de los recuerdos buenos y también de los momentos de dolor que nos habían marcado para siempre. Cada palabra nos unía más, nos reconstruía y poco a poco dejábamos que la calma reemplazara la tensión que durante tanto tiempo había estado presente en nuestras vidas. Por primera vez podíamos hablar sin miedo, sin guardarnos nada, y nos sentíamos libres de la carga que durante años habían representado Daniel y Loli. Recuperamos la rutina a nuestro ritmo, sin presiones externas ni obligaciones impuestas. Las mañanas comenzaron con desayunos tranquilos, con el olor del café recién hecho mezclándose con risas suaves y conversaciones largas, aquellas que antes no nos permitíamos tener por la tensión constante en la casa. Miguel retomó proyectos que había dejado de lado, pequeños sueños que ahora podía perseguir sin miedo ni interferencias, y yo me sumergí de nuevo en mis hobbies, la pintura que me daba libertad, los libros que me transportaban a otros mundos y las clases de cocina que siempre había querido tomar, disfrutando cada gesto, cada aroma, cada textura. Todo tenía un significado distinto, una sensación de pertenencia y de control sobre nuestra propia vida. El tiempo nos permitió reconstruir la confianza entre nosotros. No se trataba solo de madre e hijo, se trataba de volver a creer en nosotros mismos. Cada gesto de Miguel, cada palabra mía, era un recordatorio de que habíamos sobrevivido, de que el dolor no nos había quebrado por completo, sino que nos había hecho más fuertes. Las heridas de la traición seguían ahí, pero ya no eran cuchillos que cortaban nuestra tranquilidad, sino marcas que nos recordaban que éramos capaces de levantarnos después de cualquier caída, y entonces, sin buscarlo demasiado, la vida comenzó a sorprendernos de nuevas maneras. Miguel conoció a alguien en la universidad, alguien con una luz tranquila y una honestidad que lo calmaba, que lo hacía reír de nuevo sin miedo a la traición. No era un reemplazo, ni un consuelo temporal. Era una oportunidad genuina de volver a confiar y de sentir que el amor podía existir sin agendas ocultas. Verlo sonreír de esa manera me llenó de una felicidad que no podía describir con palabras. Sentí que su corazón volvía a latir sin temor, que su mirada recobraba la chispa de juventud y esperanza que la traición había intentado apagar. Yo también encontré a alguien que no me apresuraba, que no intentaba llenar un vacío ni borrar cicatrices, alguien que escuchaba, que comprendía,
que respetaba mi pasado y admiraba mi fortaleza. Cada conversación era un regalo, cada gesto una confirmación de que aún podía existir la ternura genuina, el afecto sincero y la complicidad sin segundas intenciones. No era un romance fugaz, no era una urgencia de sentirme querida, era una construcción pausada, consciente, donde cada día se aprendía a valorarse mutuamente y a disfrutar la compañía del otro sin temor ni dependencia. El tiempo también nos enseñó a reír otra vez, risas que salían del pecho, sin vergüenza ni culpa, risa compartida entre madre e hijo, y risa que se extendía hacia nuevas personas en nuestras vidas, hacia nuevas experiencias que nos demostraban que el mundo todavía podía ser bello. Salimos a caminar sin mirar el reloj, sin preocuparnos por llamadas inesperadas ni agendas impuestas. Viajamos, aunque fuera a lugares pequeños, para reconectar con nosotros mismos, con la naturaleza y con la sensación de libertad que tantas veces habíamos perdido. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, Miguel y yo nos sentábamos en el balcón, simplemente mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Sin palabras, compartíamos la tranquilidad de saber que habíamos sobrevivido a la tormenta más intensa. La paz ya no era un concepto abstracto, era tangible, era real y estaba allí, en cada gesto, en cada respiro compartido. Aprendimos también que la vida no se mide solo por las pérdidas ni por las traiciones que sufrimos, sino por la capacidad de reconstruirnos, de crear nuevas oportunidades, de confiar de nuevo en quienes merecen nuestra confianza y de protegernos de quienes no. Aprendimos que el amor verdadero no se basa en la necesidad ni en la conveniencia, sino en la sinceridad, en la admiración mutua y en la libertad de elegir estar juntos, sin cadenas ni engaños. Y así, mientras los días se transformaban en meses, sentimos que cada sonrisa, cada gesto, cada abrazo, cada nueva amistad era un paso hacia adelante. No éramos los mismos que éramos antes de la traición. Éramos más fuertes, más conscientes, más completos. La sombra de Daniel y Loli ya no nos alcanzaba su caída. Su exposición y su castigo habían dejado un espacio limpio, donde la verdad y la justicia podían florecer. Miguel y yo habíamos recuperado la vida que nos pertenecía. Cada uno de nosotros había encontrado su camino hacia la felicidad. Cada uno de nosotros había aprendido que el amor y la confianza pueden reconstruirse, incluso después de la traición más profunda. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, con las luces parpadeando como estrellas en miniatura, nos sentíamos completos, en paz, y listos para recibir todo lo bueno que la vida aún tenía reservado para nosotros, porque al final sobrevivimos, crecimos y descubrimos que incluso después de la oscuridad más intensa siempre hay luz, siempre hay un camino de regreso a la felicidad y siempre, siempre hay lugar para el amor verdadero. Esto fue todo en la historia de hoy. No olvides que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para que te entretengas. Y si quieres formar parte de la comunidad, puedes darle me gusta al video y comentar qué te pareció esta historia.